Buenas tardes, bienvenidos. Para Durban by Aliaxis Centroamérica es un placer tenerlos en línea en el segundo webinar de la temporada. El día de hoy conversaremos sobre la selección de válvulas hidráulicas para la agricultura y para ello tenemos con nosotros al ingeniero agrícola Sergio Arrieta, con más de 25 años en diseño, construcción y supervisión de proyectos de riego y agua potable. A continuación veremos un video de Academia Durban. Gracias. Vamos a proceder, como ya lo mencionaba, con el webinar sobre selección de válvulas hidráulicas para la agricultura. Indudablemente, pues, en la situación actual de nuestro mundo, este es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad y por lo cual es sumamente importante prepararnos y conocer sobre la selección y la posibilidad de utilizar equipos que, si bien no son nuevos, tienen décadas de existir, han tomado una relevancia cada vez mayor en el desarrollo de la agricultura en el mundo. Vamos a empezar por definir qué es una válvula. O sea, de manera general sabemos que una válvula es un elemento direccional que regula las condiciones de flujo en un sistema. En nuestro caso, pues, a pesar de que estas definiciones aplican tanto para todo tipo de fluidos, nosotros nos vamos a centrar, cuando hablemos de fluido, hablemos de flujo, vamos a ver que estamos concentrándonos en el agua, que es nuestro tema de interés en este momento. Por lo cual, cuando decidimos que la válvula va a definir las condiciones de flujo, estamos hablando de que cuáles son esas condiciones: la dirección del flujo, la presión, la descarga, o sea, el caudal, etc. Dentro de esto, nosotros vamos a encontrar que existen pues una gran cantidad de tipos de válvulas de las que estamos acostumbrados usualmente a ver en los sistemas: válvulas de compuerta, válvulas de mariposa, guillotina, diferentes configuraciones y construcciones, desde la más conocida, que es una válvula de compuerta, hasta equipos tan sofisticados como las válvulas hidráulicas para diferentes aplicaciones, las cuales vamos a ver que constan de una serie de dispositivos que nos van a permitir cumplir a cabalidad con las funciones que nosotros deseamos. Ahora, ¿qué son las válvulas hidráulicas? Debemos siempre hacernos esa pregunta: ¿las válvulas qué son? Bueno, como lo dijimos, son elementos que se instalan en las redes de tubería, ya sean estas de riego, sean de agua potable. No existe un sistema de tubería, una red de conducción, una red de distribución sin elementos tan fundamentales como una llave. O sea, son elementos que nos encontramos hasta en nuestros propios hogares. Todos tenemos llaves, todos cuando hacemos uso de nuestras necesidades, desde que abrimos, vamos a utilizar, a bañarnos, desde ese momento ya tocamos una llave. Así que es un dispositivo con el que absolutamente pues todos, consciente o inconscientemente, estamos familiarizados. Ahora, ¿para qué se usan? Dentro de esta definición nosotros vamos a encontrar que ¿en qué lo utilizamos? Para regular flujo, o sea, caudal, como lo dijimos, para definir dirección. O sea, muchas veces nosotros necesitamos que el agua vaya en un determinado sentido. Para controlar presión, es una de las principales funciones, especialmente en agricultura, quizá la más usual, con la que más estamos familiarizados, y el caudal. Vamos a ver que estas dos funciones, y viene la tercera pregunta, que ¿por qué se utilizan en agricultura? Los sistemas de riego están especialmente afectados, o sea, sujetos a dos condiciones: manejo de presión y manejo de caudal. Un desbalance en la presión nos va a causar a nosotros, desde que un riego no opere adecuadamente hasta que el sistema pues del todo puede ser que no funcione, o que tengamos presiones tan elevadas que nos causen daños en el sistema. Igualmente, estrechamente relacionado con el manejo del caudal, es corriente, muy frecuente escuchar que un sistema, decimos en el campo, se cayó el sistema, se cayó la red. Bueno, ¿qué significa esto? Pues en esencia es que el caudal se bajó.
tuvimos una sobredemanda de caudal por alguna circunstancia o una carencia en el suministro del caudal, ya sea a través de un equipo de bombeo o de una fuente de energía, digamos que vengamos de un reservorio, de un río, y que esa disminución de caudal nos cause que no estemos haciendo las aplicaciones debidas en cada una de las zonas. Eso es lo que comúnmente llamamos en el campo se cayó la red o se cayó el sistema. Igualmente, debemos primeramente pensar, bueno, ¿cómo se clasifican las válvulas? Existen diferentes criterios para clasificar las válvulas. Y especialmente, bueno, el más usual, podríamos hablar de que es por su estructura y funcionamiento, o sea, de cómo están construidas las válvulas. Dentro de esta forma, nosotros vamos a encontrar que hay tres tipos principales: válvulas perpendiculares, válvulas en paralelo y válvulas rotacionales. También vamos a tener nosotros que, bueno, si lo vemos aquí gráficamente, dentro del tipo perpendicular, ¿cuál es la principal? Pues la válvula de compuerta, con la que todos igualmente es muy usual ver en los sistemas tanto de riego como de agua potable. ¿Y por qué llamamos perpendicular? Porque internamente lo que tenemos es un elemento, conocido como un disco, a veces coloquialmente la gente le conoce como la galleta de la válvula, que se desplaza verticalmente, únicamente un movimiento de arriba hacia abajo y que va a permitirnos el paso del agua. En general, pues vamos a ver que es una válvula que en la otra clasificación, ya de acuerdo a su funcionamiento, cumple una función únicamente de permitir el paso o no del fluido. Tenemos las válvulas paralelas, como el tipo de válvulas de globo. ¿A qué se refiere con paralelo? Bueno, se refiere a que las líneas de flujo, en cierta forma, del agua es paralelo al elemento que va a controlar el paso del agua. Y tenemos también dentro de esta clasificación las válvulas denominadas rotacionales, dentro de las que básicamente lo que se engloban ahí son las válvulas de mariposa. O sea, rotacionales, ¿por qué? Porque el elemento central de la válvula, igualmente lo que llamaríamos pues comúnmente la galleta o el disco de la válvula, rota sobre ya sea un eje que es concéntrico o un eje lateral, sobre un cierto eje, y va a permitir el paso del agua. Como lógicamente sería, al estar ese elemento en el centro de la línea de flujo o en la línea de la tubería, no es una válvula de paso completo. O sea, ¿por qué? Porque siempre queda una sección del elemento digamos, colocada dentro de la tubería, obstruyendo parcialmente el flujo, a diferencia de una válvula de compuerta que si está totalmente abierta es una válvula de paso completo. Otro tipo de clasificación es cuando hablamos de acuerdo a su propósito. Entonces ahora sí, ¿para qué vamos a usar las válvulas? Entonces estas mismas válvulas yo puede ser que las necesite para un cierre o aislamiento completo. El caso más típico, cuando nosotros necesitamos dejar pasar agua hacia un lote de riego, hacia una determinada sección de la tubería, o que por algún motivo particular necesitemos realizar un cierre preventivo para una reparación, para un aislamiento por alguna circunstancia particular. Entonces es una válvula nada más de cierre y apertura. Igualmente podría ser también dentro de esta función, yo podría utilizar una válvula de compuerta, podría utilizar una válvula de mariposa, igualmente una válvula de globo, nada más tendría que ver cuál es la que más se ajusta a la necesidad que yo tengo o a donde yo la vaya a instalar. Igualmente otro tipo de propósito es las válvulas antirretorno, lo que comúnmente denominamos check, que su función principal es evitar que el agua retorne hacia aguas arriba, hacia atrás de la línea, por alguna circunstancia, ya sea por cuestiones de seguridad o por efectos de cobro, o sea, muy utilizadas después de medidores, donde nos tenemos de evitar a toda costa el retorno, para proteger equipos, por ejemplo, bombas. Igualmente ya una tercera función es la de regulación. Y aquí entra, digamos, el tipo de válvula particular en el que nos queremos enfocar el día de hoy, que son las válvulas hidráulicas. O sea, como vamos a ver, son elementos ya un poco más complejos, con mayor tecnología, que permiten realizar una serie de funciones particulares. Igualmente, ya cuando nos centramos en el tipo de válvulas de riego, vamos a ver que las válvulas de riego existen, y ya centrándonos en las válvulas hidráulicas, estas se clasifican en dos grandes grupos: válvulas de cámara doble y válvulas de cámara simple. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la válvula, para la manera más sencilla,
vamos a tener un elemento, una parcial, una pequeña cámara que es la que va a permitirnos a nosotros realizar las funciones de regulación o eventualmente el simple apertura y cierre de la válvula. Necesitamos esa pequeña camarita que está localizada aquí. En el caso de la válvula de doble cámara, como su nombre lo indica, es porque tiene dos espacios en el cual en la primera zona, la primera cámara de control, no entra en un contacto directo con el elemento que está cerrando o con el fluido que vamos a nosotros a controlar directamente con el agua de la tubería, sino que va a haber una cámara intermedia que separa la cámara principal del flujo y que tiene entonces otro elemento de cierre. Generalmente esas válvulas de cámara doble son de un disco rígido. Entonces vamos a ver más adelante que tiene características pues mucho más precisas de operación y de funcionamiento. Igualmente tiene sus limitantes y en los sistemas de riego pues realmente son poco utilizadas porque sus características de funcionamiento las hacen muy exigentes con la calidad del agua, una condición que en los sistemas de riego pues es un tanto difícil de cumplir. Las válvulas de cámara simple, como dije que son las más utilizadas en los sistemas de riego, se dividen en tres grupos, en tres tipos de válvulas. Lo que llamamos válvulas de asiento plano, en la cual el elemento de cierre tiene forma circular, es prácticamente un círculo que se asienta sobre en toda su circunferencia. Tenemos las válvulas de asiento central, en las cuales el diafragma se ubica nada más en una vena central de la válvula, de la parte metálica o plástica, que es la que hace el cierre. Lo vemos aquí en esta zona que estoy señalando con el puntero. Y tenemos otro tipo de válvulas que se conocen pues como válvulas de manguito central. O sea, lo que tienen es un diafragma colocados dentro del eje, dentro del centro del elemento, y que este diafragma pues se expande o se contrae y haciendo el cierre, por lo cual digamos en este caso el agua pasa en los lados paralelos a ese elemento central. Ahora, ¿cuál es la principal característica de las válvulas hidráulicas y por qué las llamamos válvulas hidráulicas de control automático? Bueno, básicamente válvula, porque como dijimos en su definición general, es un elemento que permite tener algún tipo de control sobre una condición del fluido, llámese caudal, llámese presión. ¿Por qué le llamamos válvula hidráulica? Porque su fuente de energía es la propia presión del agua que está conduciendo. De ahí que la válvula sea hidráulica. Le llamamos que es autooperada. ¿Y por qué es? Porque una vez que el sistema, que la válvula ha sido configurada, no necesita ninguna fuente de energía externa. O sea, opera con su propia presión. No necesita ninguna energía adicional para que yo pueda abrirla y cerrarla. Vamos a ver, si lo hubiéramos relacionado con una válvula manual, ¿quién es el que hace la función de cierre? Pues la persona que llega a manipular una palanca o a manipular un maneral para cerrar o abrir el elemento. En el caso de una válvula hidráulica, ella es autooperada porque no necesita nadie que llegue a operarla. Automática, ¿por qué? Porque una vez que la válvula ha sido instalada y se le ha dado un preseteado inicial, la válvula no va a necesitar que estemos teniendo que llegar todos los días o cada ciertos días a ajustarla. Una válvula bien calibrada y operada adecuadamente puede pasar semanas, meses sin necesidad de estar variando su calibración. Y de control, su última definición, es porque es posible controlar parámetros como presión, caudal, niveles en reservorios, en tanques, podemos operar otro tipo de equipos, ¿verdad? Entonces, de ahí que la definición completa de una válvula hidráulica sea válvula hidráulica automática, autooperada de control y automático. Si quisiéramos verlo gráficamente, propiamente en el elemento, todas estas condiciones que nosotros definimos, pues ya dijimos, es una válvula, ya lo vimos las definiciones y los tipos generales. Hidráulica, porque como vemos aquí, su fuente de energía es el agua. Autooperada, porque utiliza la propia energía del sistema para operar y manipular sus comandos de control, que ya veremos más o menos qué son ellos. Automática, porque mediante un dispositivo que vamos a ver que se llama piloto, cumple esas funciones de autoajuste y de realizar la función que nosotros deseamos.
Y de control porque nosotros vamos a controlar un parámetro, vamos a controlar presión. ¿Y qué significa controlar? Controlar significa que nosotros podemos variar ese comportamiento. Si yo quiero que una presión no exceda cierto valor, la válvula va a realizar ciertos ajustes automáticos que van a evitar que esa presión sobrepase el valor que yo quiero, o que el caudal no vaya más allá de lo que yo quiero, o que la presión no caiga de cierto valor, dependiendo de lo que yo necesite hacer. Ahora, vamos a ver entonces de los dos tipos de válvulas que hablamos, las válvulas de diafragma y las válvulas de disco, o sea, de cámara simple y de doble cámara. Esto es un corte, digamos, general de una válvula, indistintamente que la válvula sea de asiento central o que sea de asiento plano, el efecto es el mismo. Vamos a tener nosotros un diafragma que tiene dos cosas. Un obturador, una función de obturación, que ¿quién la hace? Obturar significa que es el que obstruye el paso del agua. Y un actuador, que es el que va a actuar, a moverse como su palabra o su nombre lo indica, y va a hacer esa función de modificarse. Por ejemplo, en este caso, si la válvula estuviera cerrada, vemos que el diafragma pues está aquí ovalado porque está haciendo una función totalmente de cierre. Y puede ser que si la válvula estuviera totalmente abierta, pues entonces el diafragma se recoge y va a permitir el paso del agua. Aquí podemos ver que hay un elemento adicional que es este resorte, que es generalmente la mayor parte de los fabricantes de válvulas de este tipo se apoyan en un resorte, que pues es un elemento crucial para su funcionamiento. Sin embargo, existen fabricantes, y podemos encontrar tipos de válvulas que no tienen resorte, que la construcción es exactamente igual, solamente que ellos algunos fabricantes sustituyen el resorte por un diafragma con características particulares que cumple la función que hacía el resorte en las válvulas que lo tienen. En el caso de una válvula de cierre por disco rígido, que como mencionamos, tiene dos cámaras en general, vemos que aquí lo podemos ver en el dibujo también un poco más ampliado. En la parte superior vemos que habría agua, esto es lo que llamaríamos la cámara superior, y esta segunda cámara evita que la zona de control, que es esta de aquí arriba, entre en contacto directo con el fluido. Aquí tenemos entonces dos elementos. Vean que en el caso anterior la función de obturador y actuador la hacía el mismo diafragma. Aquí no. Aquí tenemos un diafragma en la parte superior, que es el actuador, o sea, es el que hace esa función de subir o bajar, el que recibe las órdenes y se comporta. Y tenemos un elemento que va a ser el encargado de obstruir parcialmente o totalmente el paso del agua, que es un disco rígido. Entonces aquí podemos ver parcialmente, digamos, cómo se vería si está abierto o que estuviera aquí la válvula cerrada y sentado completamente el elemento. Con respecto a este elemento del disco rígido, pues podemos, dependiendo del fabricante y dependiendo de la aplicación particular, vamos a encontrar que el disco puede estar acompañado de algunos elementos adicionales que le permiten ser más resistente, una mayor resistencia a fenómenos de cavitación o a regulaciones más precisas según se requiera en condiciones particulares. Y pues sí reafirmar que, como les dije al principio, este tipo de válvulas no son frecuentes en la agricultura porque requieren una calidad del agua bastante alta, o sea, aguas muy finas. Entonces, de ahí que son especialmente utilizadas en sistemas de agua potable. Ahora, nos surge la pregunta entonces, ¿por qué instalar una válvula hidráulica? Cuando nosotros instalamos una válvula hidráulica es porque tenemos la posibilidad de controlar uno o varios parámetros del sistema. Ya mencionamos que esos parámetros especialmente están relacionados con el caudal y la presión. De ahí que, como podemos ver aquí, digamos, en la fotografía, en el gráfico, una válvula tiene tres elementos que ella relaciona. Relaciona la presión aguas arriba de la válvula, llamémosla P1, la presión aguas abajo de la válvula, que denominamos P2, y el caudal que está pasando a través de ella. O sea, estamos relacionando, en la válvula siempre van a estar interactuando caudal y presión. Y en el caso de la presión, pues vamos a tener presión aguas arriba, presión aguas abajo. ¿Por qué? Bueno, aunque sabemos que todo elemento en un sistema de tuberías genera una pérdida. Aunque esté totalmente abierto, es más, sabemos que una tubería por sí sola o un accesorio, una unión, lo que sea, genera una pérdida, ¿verdad? Genera una pérdida de presión
más pequeña o más grande, dependiendo de sus características hidráulicas, pero en esencia siempre van a estar relacionados presión antes, presión después y caudal. El principio de funcionamiento. Básicamente, ¿cómo relacionamos nosotros estas tres cosas? Ya mencionamos que tenemos presión antes, aguas arriba, presión aguas abajo y que tenemos caudal. La ecuación general que relaciona estas cosas es esta que tenemos acá, donde decimos que un cambio en la presión, un delta P, es igual a K, una constante, por el caudal al cuadrado. Esa es la fórmula general que relaciona esa pérdida de presión y esa interacción entre caudal y presión a través de una válvula. Veámoslo o hagamos la analogía con el elemento más sencillo que existe, que es una placa de orificio. Quizás es más fácil entenderlo aquí que si lo empezamos a imaginarnos cómo es una válvula por dentro. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en un elemento? Pues vamos a tener presión aguas arriba, P1, presión aguas abajo, P2, un caudal fluyendo. ¿Y qué pasaría? Si nosotros no tenemos ningún elemento resistente, en general aplicaríamos la fórmula de continuidad y sabríamos que el caudal aguas arriba tiene que ser igual al caudal aguas abajo. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros ponemos un elemento como este disco? Pues que aquí se genera una pérdida y automáticamente nos causa que tengamos una presión mayor aguas arriba que aguas abajo. Esta es la forma de poder nosotros ver más claramente cómo se relacionan estos factores. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si el elemento del disco tiene un diámetro ya establecido, fijo, ¿qué sucede? Si nosotros aumentamos la presión aguas arriba, pues la presión aguas abajo va a aumentar, ¿verdad? De manera proporcional. O si nosotros queremos pasar más caudal, ya el disco tiene una capacidad. Recordemos que la capacidad del caudal que pasa a través de un orificio pues va a estar definido por su área transversal y la velocidad a través de él. ¿Qué sucede si el área es constante y yo quiero pasar más caudal? Pues que la velocidad va a aumentar para poder mantener respetar la ecuación. Si la velocidad aumenta, pues entonces nosotros vamos a tener automáticamente una mayor caída de presión, por el que sabemos que también el aumento en velocidad nos va a llevar a un aumento en la pérdida de presión. ¿Qué pasa en una válvula manual? En una válvula manual, ese coeficiente de resistencia K es variable. ¿Por qué? Pensemos lo que sucede en una válvula de compuerta. En una válvula de compuerta, cuando ya está totalmente abierta, pues su pérdida de presión va a ser pues, relativamente muy baja, debido a que, como dijimos antes, es una válvula de paso completo. Pero, ¿qué sucede si yo empiezo a cerrar parcialmente esa válvula? Yo empiezo a cerrar parcialmente esa válvula y empiezo a tener un cambio en las condiciones. Automáticamente la presión aguas arriba va a empezar a incrementarse. Voy a tener menor sección de paso, vamos a tener mayores pérdidas de presión. La presión aguas abajo va a empezar a caer, va a empezar a bajar y a su vez también el caudal también se va a ver afectado. Va a haber también una disminución en el caudal que pasa. En estos casos, ¿qué es lo que pasa? Que una regulación precisa con una válvula manual es prácticamente imposible. Y cualquiera yo sé que si ponemos a pensar y vamos a encontrar que en los sistemas agrícolas es muy usual que tengamos válvulas manuales y tratamos de regular o a veces proyectos, a veces con muchos años de operación que no cuentan con válvulas hidráulicas. Tenemos válvulas manuales, la regulación hecha a partir de válvulas manuales. Quizá hace pues ya varias décadas era muy usual en proyectos agrícolas que la regulación a veces se hacía con dos válvulas en serie. Ponían dos válvulas en serie, ¿verdad? A veces hasta válvulas de bola, que era el caso pues muy baratas, válvulas de bola de PVC, pero que no tenían una regulación precisa. Sin embargo, pues se hacía una cierta calibración. ¿Cuál es el problema de esa calibración? Que esa calibración nos funciona y es válida en el instante que la hacemos. En el momento de que yo me dejo calibrado un elemento y me voy a calibrar otro, toda la condición dinámica del sistema cambia. De ahí es muy importante también tener la comprensión de que las válvulas como parte de un sistema hidráulico, de un sistema de tuberías, no son algo, no podemos pensar en que es algo aislado. Lo que pasa en cualquier parte de la red va a tener algún nivel de incidencia sobre el comportamiento de la válvula.
de la misma manera que cualquier variación en el comportamiento de la válvula va a tener una afectación sobre la red completa. Entonces, esto es pues una manera bastante gráfica y clara para poder entender por qué la regulación con válvulas manuales, como por ejemplo la de compuerta, la de mariposa, no es una regulación, digamos, confiable, no es una regulación precisa, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede en una válvula hidráulica? En una válvula hidráulica, como ya nosotros vimos, la resistencia ¿quién nos la va a dar? El obturador, que en general, ¿quién va a ser? Un diafragma. Entonces, ese diafragma que tiene la capacidad de ajustarse a ciertos cambios, va a poder variar su posición, recordemos aún que son elementos con un cierto grado de elasticidad. Entonces, yo puedo de manera precisa definir si yo quiero una presión determinada aguas abajo, yo puedo calibrar mi válvula de forma tal que ella se autoajuste. ¿Y cómo se autoajusta? Puede ser metiendo agua a la cámara o sacando agua de la cámara para lograr que este valor de aquí se mantenga como yo lo quiero en caso de que quiera hacer una reducción de presión a un valor establecido. Igualmente vamos a ver pues, que hay otras sinnúmero de funciones relacionadas en las cuales pues, la válvula la va a calibrar. Y igualmente voy a tener una disminución en el caudal, pero va a ser una disminución controlada. Entonces aquí pues de manera gráfica lo vemos, igualmente una variación en el sistema de control, yo puedo hacer esta presión aguas arriba va a subir, la presión aguas abajo va a bajar y el caudal va a haber una cierta reducción en el caudal. Con respecto a las válvulas es muy importante tener en cuenta algunas definiciones y dentro de ellas está lo que se denomina el coeficiente de la válvula. O sea, es muy usual, más a nivel técnico, a nivel de distribuidores, vendedores de válvulas que nos hablan de que el coeficiente de la válvula y el coeficiente de la válvula, mira que este es bien alto y etcétera. Pero bueno, ¿qué significa? ¿Qué es el coeficiente de la válvula? Esto es una medida de la capacidad de la válvula que toma en cuenta su tamaño y la restricción natural al flujo. O sea, ya hemos hablado pues que todo elemento hidráulico tiene algún nivel de restricción al flujo. Las válvulas no escapan de ello, por eso dice relacionado con su tamaño. Lógicamente, pues va a variar ese coeficiente con respecto al diámetro de la válvula. Ahora, y a su condición natural, o sea, al cómo esté fabricada la válvula internamente, qué elementos tenga, qué forma tenga, va a causar una mayor o una menor resistencia al paso del fluido. Entonces, de ahí que ese coeficiente de la válvula, en algunos casos expresado como CV, y en otros como KV. No son dos coeficientes diferentes, en esencia son el mismo coeficiente. ¿En qué es lo que sucede aquí? Pues que es una forma de presentar el sistema, las unidades en que nosotros trabajemos. Ya sabemos que básicamente nosotros trabajamos, en algunos países muy usual, trabajar con sistema internacional, con sistema métrico, y en algunos países trabajan con unidades imperiales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Unidades imperiales, como el caso, pues digamos que el mercado de los Estados Unidos y en muchos mercados en Latinoamérica, algunos estamos muy acostumbrados a trabajar en galones por minuto y la presión en libras. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos así, el coeficiente, ese es un coeficiente, estaría definido por la cantidad de agua, o sea, el caudal expresado en galones por minuto que pasa a través de la válvula con una pérdida de 1 libra por pulgada cuadrada, de un PSI. ¿Ok? Bueno, y en este caso a 15.5 grados centígrados. Ahora, ¿qué sucede cuando hablamos del KV en unidades métricas? Pues que es la misma definición, nada más que vamos a hablar que es el caudal, o sea, la cantidad de agua que pasa a través de la válvula en metros cúbicos por hora. Y ahora con una pérdida de presión de 1 bar. O sea, sencillamente es un ajuste en las unidades que vamos a manejar. De una manera general, pues esta equivalencia, porque no tendríamos que ponernos ahí a hacer 1000 factores de conversión, se sabe que el coeficiente de la válvula en unidades imperiales es igual a 1.15 por el coeficiente de la misma válvula en unidades métricas. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos, por alguna circunstancia, el coeficiente de la válvula en unidades métricas y yo necesito, porque mis cálculos y demás están en galones por minuto, en unidades imperiales, pues lo multiplico por 1.15 y problema solucionado, o viceversa. Si yo tengo mi coeficiente de la válvula que estoy utilizando, tengo la ficha técnica
y viene en unidades imperiales y yo todos mis cálculos y demás, las validaciones, las tengo que hacer en unidades métricas, pues lo divido entre 1.15 y ya obtengo el KV. ¿Okay? Este es un elemento muy importante y dentro, pues vamos a ver un poquito más de él, más a fondo de él. Dentro de estas consideraciones, debe usarse nada más, o sea, como una guía, no es algo determinante, no es que porque el coeficiente de mi válvula es mayor que este otro, esta válvula es mejor. No, esto es una guía, nada más, para la selección de la válvula, no es una regla ahí rápida de decir que porque este coeficiente es mayor que este, vamos a usar esta válvula, no necesariamente, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede básicamente? Que me permite comparar válvulas. Yo puedo agarrar, si yo quisiera decir cómo comparo tres válvulas de diferentes fabricantes, pues bueno, el coeficiente de la válvula es una manera de poder yo comparar esos elementos. Yo puedo a través del coeficiente de la válvula decir, bueno, mira, sí, ahora sí, tengo dos válvulas de 6 pulgadas, las dos son reguladoras de presión, las dos, etcétera, etcétera, son piloteadas, el mismo tipo de piloto, la misma función, tienen los mismos elementos, válvulas de 3 vías, de solenoides, etcétera. ¿Cuál es mejor o cuál utilizo? Bueno, ahí sí puedo ahora decir, voy a comparar, ¿cómo comparo una con otra? Pues mediante el coeficiente de la válvula. Indudablemente, ¿qué significa esto? Pues que la que tenga un mayor coeficiente va a tener va a pasar mayor caudal con la misma pérdida de presión en los dos casos. Entonces es una forma de decir, mira, esta válvula pasa más caudal que esta otra, perdiendo exactamente la misma presión. Entonces es una guía que nosotros podemos utilizar. Entonces de ahí decimos que a igualdad de caudal, cuanto mayor sea el coeficiente de la válvula, las pérdidas de la carga van a ser menores. O sea, yo podría decir, la misma pérdida en una pasa más caudal, o digo, el mismo caudal, lo evalúo en las dos válvulas, pues la que me pierda menos, pues esa va a ser mejor. Ahora vamos a hablar de otro elemento fundamental en las válvulas hidráulicas, que es lo que conocemos como los pilotos. O sea, una válvula hidráulica sin piloto es una válvula nada más para abrir y cerrar, ¿ok? No vamos a poder decir que la válvula va a ser automática, no vamos a controlar nada. No existe control sin piloto. Entonces, es importante reconocer que en esencia un piloto es también una válvula hidráulica, pequeñita, mucho más pequeña que la válvula a la que va a estar ella operando, pero en esencia es una válvula también. Es el dispositivo, como les digo, más importante en el sistema hidráulico de la válvula reguladora. ¿Y para qué nos sirve? El piloto es el que nos sirve para preestablecer, por ejemplo, una reductora de presión, la presión requerida en el sistema, y para poder entonces nosotros controlar qué agua entra o qué sale de la cámara de la válvula para que pueda cumplir con su función de regulación. De ahí pues que entonces vamos a tener pilotos reductores de presión, pilotos que sostienen presión, pilotos que controlan caudal, pilotos que vamos a utilizarlos para alivio, pilotos que controlan niveles. Entonces, en sí, ¿qué es lo que sucede? El cuerpo de la válvula es uno. La función se la da el piloto. Internamente, por eso aquí nos vamos a detener un poquito. ¿Qué tenemos dentro de un piloto? Pues en esencia, lo que tenemos en un piloto es esto que vemos acá. Tenemos un resorte, ese es el que le va a contribuir. Vean que tenemos un diafragma, al igual que hablábamos en las válvulas de que teníamos diafragma. Tenemos un vástago, o sea que es un elemento que se mueve. Y vean que aquí abajo lo que dice que tenemos varios puertos. O sea, ¿qué son estos puertos? Son conexiones que van a ser de 1/4 de pulgada, de 1/8 de pulgada, dependiendo del tamaño del piloto. Y estos puertos son los que nosotros vamos a conectar con los mismos puertos de la válvula. Vamos a hablar de lo que sea aguas arriba, aguas abajo, con la cámara propiamente, con la atmósfera, podría ser, en el caso de algunos pilotos quedan abiertos a la atmósfera. Entonces, dependiendo del propósito del piloto, dependiendo de su construcción interna, así va a ser como yo lo alambre. No es que normalmente todos los pilotos traen numerados sus puertos, 1, 2, 3, a veces 4, puede ser que empiece en 0. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que el piloto del fabricante A
con el puerto 1 no significa que sea la misma función que cumple el puerto 1 del fabricante B. De ahí que nosotros para hacer la instalación debamos de contar con los diagramas apropiados, los diagramas técnicos de conexión del fabricante, donde nos indica qué debemos conectar con qué para cumplir X función. Ahora, ¿cómo opera esto? Es importante pues entenderlo un poquito. Básicamente nosotros lo que tenemos dentro de un piloto es una lucha de fuerzas. O sea, vamos por una parte a tener la fuerza que ejerce el resorte para apretar y para empujar este diafragma hacia abajo. Y vamos a tener por otro lado, internamente en el piloto, recordemos que a esto va a estar conectado a la tubería a través de puertos, de mangueritas o de tubos de cobre. Vamos a tener la presión del fluido ejercido sobre el mismo diafragma. Entonces en el diafragma vamos a tener una fuerza por un lado y una fuerza por el otro. Dependiendo de cuál fuerza de esta sea mayor, va a hacer que este émbolo que está aquí, perdón, que este pistoncito suba o baje, y dependiendo de la posición en la que él esté, va a realizar conexiones entre estos diferentes puertos y va a permitir entonces que el agua fluya a través de un punto hacia otro. ¿Okay? ¿Qué sucede en caso de que la presión que ejerce el resorte, que la fuerza del resorte sea mayor? Pues entonces en este caso del dibujo, si la presión del resorte fuera menor y la de abajo, vamos a decir que en este caso la del resorte es 20 y que la que está ejerciendo el fluido es 25, pues va a ganar lógicamente la del fluido, el diafragma va a subir y va a haber un tipo de conexión aquí que probablemente nos va a permitir que la válvula se abra. Si por el contrario el de arriba fuera mayor, el resorte fuera mayor que la fuerza que ejerce el fluido, pues probablemente en la función va a hacer que el pistoncito baje, hace una cierta comunicación de puertos y probablemente sea para que la válvula se cierre. Depende todo de la aplicación. Entonces, en resumen, tres partes principales de una válvula. Tenemos el cuerpo de la válvula, ¿ok? Que el cuerpo de la válvula ya vimos que existen diferentes configuraciones. Y un piloto y tenemos el circuito de control. Ya hablamos del piloto, hablamos del cuerpo. Entonces, ¿qué es el circuito de control? Pues el circuito de control va a ser una serie de elementos, conexiones que pueden ser de tubing, manguera de polietileno, polipropileno o de cobre, que van a hacer conexiones entre el piloto, entre los puertos de la válvula, aguas arriba, aguas abajo, según se requiera, entre la cámara de la válvula, entre algunos elementos que forman parte de él, que van, por así decirlo, a llevar las órdenes de un lado a otro que emite el piloto. Dentro del circuito de control es muy importante pues, reconocer algunos elementos. Dentro de ellos, uno muy importante es la que llamamos una válvula de 3 vías. Y vean que siempre aquí seguimos hablando de ¿qué? De válvulas. ¿Qué es lo que permite la válvula? Pues sencillamente permitir el flujo, el paso del agua con diferentes direcciones. ¿Por qué le llamamos aquí 3 vías? Porque vamos a ver que tiene aquí 3 conexiones laterales y una hacia abajo. Normalmente esta de abajo se conecta a la cámara, o sea, lo llamamos el común. Y estas 3 de aquí arriba, como vemos, estamos hablando que normalmente están denominadas como open, o sea, abierta, una que va abajo al común, otra que va de las laterales al close para poder cerrar y otra que está en una función de automático. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que en una válvula hidráulica manual, si yo conecto un tubing aguas arriba de la válvula donde tengo presión siempre, ¿verdad? Muy importante, la fuente de presión está aguas arriba, la conecto al close. Si yo pongo mi manerita dirigida al close, lo que va a hacer es comunicar ese puerto del close con el puerto común, por eso su nombre lo dice, es común a cualquiera de los otros, y va a entrar agua a la cámara haciendo que la válvula se cierre. Voy a meter presión en la cámara. ¿Qué sucede si yo quiero abrirla? Pues pongo la maniguetita en dirección a la posición de open, que normalmente en una válvula puede estar al ambiente, bota el poquito de agua de la cámara y entonces al vaciarse la cámara, la presión que ejerce el fluido es mayor, la válvula se va a abrir. O podría estar en una posición de automático si estuviera conectado ya ahora sí a pilotos, a otros elementos de control adicionales. Aquí podemos verlo gráficamente, o sea, a través de la válvula, cómo dependiendo de su posición, vamos a dejar entrar agua a la cámara. Aquí la vemos llena la cámara y la válvula está cerrada. Ven aquí, está cerrada, no hay flujo aguas abajo de la válvula.
En la segunda foto, ¿qué sucede si yo vacío completamente la cámara? No hay agua aquí, por ende no hay presión, la presión que hay aquí, esta es mayor, hace que el diafragma suba y tengo agua pasando. Esa es la manera más simple de poder entender el comportamiento de una válvula de 3 vías. Otros elementos importantes de control que no debemos olvidar, dejar de lado, por muy pequeñitos que ellos sean, es lo que denominamos una válvula de aguja. ¿Qué es esta válvula de aguja? Pues es una válvula pequeñita, normalmente con conexiones de 1/4 de pulgada o 1/8, puede ser, y que tiene un paso de agua muy pequeñito, como su nombre lo dice, pues básicamente lo que tiene es como un pequeño el elemento de cierre, es muy finito. Entonces se utiliza especialmente para regular la velocidad de apertura o la velocidad de cierre de la válvula. Recordemos que esto está conectado en el circuito de control, en las mangueritas de control de la válvula. Entonces, ¿qué sucede? Recordemos que en una válvula pues tengo una presión, puede ser muy alta, aguas arriba de la válvula. Si no hay nada que me controle a qué presión conecto con la cámara, puede ser que si yo, en el momento en que le digo la orden de cierre, la presión sea muy alta y la válvula cierre de una manera muy brusca, muy abrupta, ocasionando más un fenómeno de golpe de ariete y puede ser hasta daños en la tubería. O igualmente puede ser que si yo necesito abrir, que abra muy lentamente cuando yo necesito que la válvula lo haga de una manera diferente. Entonces, esto es un elemento que no se debe de despreciar, debe ser de mucho cuidado porque me permite a mí regular las velocidades de apertura y cierre, digamos, de mis sectores. Este filtrito es muy importante, ¿por qué? Porque hago mención de él porque en muchos sistemas a veces uno se encuentra que por uno u otro motivo no lo tiene. Encontramos a veces válvulas sin el strainer o a veces resulta es un elemento de protección. ¿Por qué? Porque siempre en los sistemas el agua trae pequeñas basuras, pequeñas cositas que nos van a contaminar. Okay. Bueno, tenemos otros elementos como el circuito de control, ¿verdad? Tenemos como el circuito de control que tenemos los relés hidráulicos que nos permiten conectar presión o operar sistemas a larga distancia cuando tenemos diferencias topográficas. Ahora vamos ya centrando en las principales funciones de las válvulas, como ya hemos mencionado algunas de ellas, pueden ser una válvula simplemente de apertura-cierre, de regulación de presión. Dentro de esto hay un sinnúmero, puede ser moduladas por tiempo, pueden ser moduladas por caudal, podemos tener presiones diferenciales, podemos necesitar sostener presión, aliviar presión. El caudal puede ser que necesitamos básicamente o controlar caudal, que no pase más de un valor determinado, o como un elemento de protección contra daños en la tubería. De ahí, pues ampliándolo un poco más, ahí podemos ver en el caso de control de nivel, funciones adicionales que puede tener, control de nivel por modulación, diferencial, altitud, o sea, esto depende del tipo de tanque o del tipo de reservorio donde nosotros le estemos poniendo. Para efectos de protección, puede ser para sistemas de bombeo, para golpe de ariete, o sea, aquí estamos manejando presiones, tenemos una serie de aplicaciones. Ahora, ¿cómo seleccionamos una válvula reguladora de presión? Que es el caso más usual. Debemos tomar en cuenta caudal máximo, conocemos caudal mínimo que debe pasar, presión a la entrada, presión a la salida, la presión de calibración que nosotros queremos y la relación entre esas presiones. ¿Qué es lo que sucede? Pues nosotros vamos a tener siempre lo que vamos a empezar. A nosotros el diámetro de la válvula lo vamos a escoger en base al caudal máximo que va a pasar. Para eso nos interesa conocer el valor del caudal. Y para eso pues nos apoyamos en gráficas de los fabricantes en las cuales nos van a decir una determinada pérdida de presión para el caudal que ellas llevan. Igualmente podemos encontrar la información tabulada como para determinado diámetro cuál es el caudal que ellos llevan. Igualmente podemos encontrarlo también por la información de diferente manera, de diferentes velocidades. Es importante saber que en la válvula la presión es más alta, la velocidad a través de la válvula es más alta que en el sistema. Por otro lado tenemos el caso de la presión máxima. Ese dato es muy importante porque dependiendo de esa presión máxima a la entrada es la que nos va a nosotros a decir qué material y qué norma de válvula vamos a usar. Si estamos normalmente en riego trabajamos con válvulas para 10 bares, llamadas PN10, pero eventualmente podríamos tener válvulas de PN16. Generalmente PN16, PN25 ya son en conducciones y en sistemas de agua potable.
Ok, ¿para qué nos sirve? Lo importante, la presión mínima básicamente es cuando tenemos para efectos de que la válvula necesita una presión mínima para abrirse. O sea, si la tenemos en algunas aplicaciones a la salida de un reservorio, en el caso de las válvulas de disco rígido, trabajan con presiones muy bajas de apertura, de 2 a 5 metros, y las de diafragma, alrededor de los 8 o 10 metros necesitan de presión mínima. En casos especiales, ya entonces hay que cambiar el diafragma y buscar un diafragma de baja presión. La relación entre la presión de entrada y salida es una forma de poder protegernos ante la cavitación. Lo que vamos a hacer es hacemos una relación porque la válvula debe trabajar en una zona segura. Todo fabricante de válvulas va a tener este tipo de gráficos donde nos indica qué grado de reducción podemos tener para que la válvula opere en condiciones seguras. O podríamos entrar en condiciones de ruido o en condiciones ya críticas donde la válvula va a padecer mucho por efectos de cavitación y su vida se va a reducir. Entonces, en resumen, ¿para qué nos sirve cada cosa? El caudal máximo nos sirve para definir el tamaño, la relación entre la presión de entrada y salida para protegernos de la cavitación, la presión de entrada máxima para saber qué modelo, o sea, para qué presión debe estar preparada, la presión de salida nos interesa para definir qué resorte vamos a poner, que sea ajustado a la presión que va a trabajar. La presión mínima, en el caso de reductoras de presión, es irrelevante, ¿ok? Y el caudal mínimo, pues va a depender del fabricante porque puede ser que en algunos sea crítico y que el diafragma no abra, ¿ok? Algunas recomendaciones sobre el tamaño, finalmente. Vamos a decir que una recomendación es que el tamaño de la válvula debe ser tal que el máximo caudal podamos pasarlo cuando la válvula está entre un 60 y 80% de abierta, ¿ok? Y que el mínimo caudal estemos trabajando alrededor de un 20% de apertura, con eso pase. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ponemos una válvula por debajo del tamaño adecuado? ¿Ok? O sea, más pequeña de lo que la válvula se necesita. Vamos a tener una reducción en el caudal, ya vimos anteriormente por qué pasaba esa reducción. Vamos a tener daños por cavitación porque la válvula le estamos pasando un caudal a una velocidad mucho mayor a la que ya puede manejar. Vamos a tener pérdidas de carga en instalación, o sea, mayores pérdidas de presión, ya lo vimos también la razón, el por qué, y disminuciones en la presión de aguas abajo. Ahora, si la sobredimensionamos, alguien dice, no la hagamos más pequeña, pongámosla más grande, igualmente es dañino, porque una válvula, aparte, entre más grande, más costosa, vamos a encarecer nuestra instalación, nuestro sistema, pero uno de los principales problemas hidráulicamente, la válvula se vuelve muy sensible, o sea que una pequeña variación de presión, por el tamaño que ella tiene, va a causar varias modificaciones en la posición del diafragma que van a tener una incidencia muy grande, ya sea sobre la presión o sobre el caudal que está pasando. Entonces, eso es lo que dice que pequeños cambios en el obturador, o sea, en el elemento de cierre, va a hacer que puede causar grandes cambios en la presión, en el flujo. ¿Okay? Esto puede hacer que sea muy difícil la calibración. Hay casos donde uno se encuentra instalaciones donde más bien venían con un tubo de un diámetro de 3 pulgadas y por sabrá Dios qué motivos, tal vez solo esa tenía, y pusieron una válvula de 4 pulgadas. Entonces son situaciones críticas que no son admisibles. ¿Okay? Y tendremos pues una reducción en la vida útil por la inestabilidad en las presiones. ¿Okay? Bueno, básicamente este es una breve presentación, una breve exposición sobre lo que son los sistemas de las válvulas hidráulicas en agricultura. Como ya vimos, existe una amplitud tremenda de aplicaciones. Entonces, de ahí que cuando nosotros necesitamos seleccionar una válvula hidráulica, no es como ir sencillamente a la ferretería y pedirla. O sea, tenemos que llegar, no es que vamos a ir al supermercado a escoger cuál jugo nos gusta más. Sí debemos hacer un análisis importante, una revisión técnica de las características y, como ya dijimos, la válvula no es un elemento aislado, es parte de un sistema. Y por ende debemos de revisar bien las características de nuestro sistema, todo para poder escoger la válvula adecuada y dimensionarla apropiadamente. Entonces, por ahora esa sería la presentación que queríamos compartir con ustedes y quedamos a disposición para cualquier aclaración o ampliación que necesiten o que deseen. Entonces, don Sergio, si tiene algún otro comentario, y si no, pues damos por finalizado el webinar del día de hoy. Los esperamos en los próximos webinars que estaremos publicando en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Andrea. Básicamente, pues
Esta era una breve explicación, realmente es un tema muy amplio y como les mencionaba, o sea, ya realmente una aplicación uno debe de analizarla bien en detalle, analizar el sistema y quedamos a disposición para cualquier aclaración o ampliación que necesiten, estamos a disposición. Ahí tienen mi correo y fue un gusto haber podido compartir con ustedes este ratito. Muchas gracias.